En libros anteriores he hablado de temas técnicos, de cuándo y dónde ver aves, también de cómo funcionan los ecosistemas, procurando hacerlo siempre de forma amena, pero también añadiendo reflexiones para hacer pensar sobre estos aspectos y otros más. Trabajo en conservación de la naturaleza y frecuentemente afrontas un tema discutiendo con personas expertas, amistades, compañeras y compañeros, siempre con el objetivo de frenar la regresión que padecen algunas especies, muchas de ellas desconocidas para la mayoría de la gente. Cuando me dijeron si quería escribir un relato corto para una nueva colección de Tundra, rápidamente dije que sí. De hecho, al día siguiente de la propuesta ya tenía listo casi un 20% del texto. Era una oportunidad única para llegar a más gente, para dar a conocer la complejidad de un hábitat que, a priori, parece simple y desierto, sin vida, las playas y, por extensión, la costa. Historias reales vividas o compartidas con 13 personas y más que salen en el libro. Espero que ayuden a descubrir la complejidad y fragilidad de este ecosistema de una forma amena, digestiva y sobre todo apta para todos los públicos. Si os gustó Las últimas de las Filipinas, Vamos a la playa es una especie de spin-off, una secuela de uno de sus hábitats, de la playa, de la costa, del litoral tan sumamente amenazado, donde viven especies en peligro de extinción, pero donde también el propio hábitat, la propia arena, corre peligro de desaparición por prácticas que a veces no son las que debieran. Un libro para concienciar, un libro para que os enseñará una cosa muy importante, que es que la playa es algo más que arena.